Muy bien, en el día de hoy lo que vamos a hacer es aprender a completar lo que es un recibo de sueldo. Previo a esto, ustedes deben tener en claro lo que hemos venido viendo durante el curso, es decir, el cálculo de lo que serían los conceptos remunerativos. Valga aclarar, el sueldo básico, que lo sacan de la escala de sueldos del convenio colectivo de referencia, en este caso empleados de comercio, el cálculo de la antigüedad, el cálculo del presentismo en caso de que corresponda. Sobre eso, realizar los descuentos de ley, para lo cual ya deben haber visto la presentación precisamente que habla de los descuentos de ley. En base a eso, ya lo que podemos hacer es empezar a completar un recibo de sueldo. Lo que yo les presento en este caso son algunos datos muy sencillos que son los que nos van a ir permitiendo desarrollar esto que es completar un recibo de sueldo. Bien, vamos a leer los datos y vamos a ir completando de acuerdo a esa información en el recibo de sueldo. Para ello tenemos la empresa, se llama Servicios del Sol SRL, su domicilio es Mitre 1211 y su quit es ese número. Bien, a su vez tenemos los datos del empleado, que conocemos un número de legajo, que no es un dato obligatorio. En general, las empresas tienen un número de legajo para identificar el legajo de cada empleado, pero podría no estar ese dato. En este caso lo tenemos. Nombre y apellido, fecha de ingreso, el CUIL, por supuesto, que es como su DNI, el sector en el que trabaja, el sueldo básico, el periodo de liquidación, la fecha de pago del mes que estamos liquidando, la calificación o categoría del trabajador, en este caso es un vendedor B, la tarea que desempeña es vendedor precisamente, y como novedades adicionales nos informan que tiene presentismo, ¿sí? Ha cumplido con la asistencia durante todo el mes, con lo cual hay que pagarle presentismo. Muy bien, comenzamos con el desarrollo de completar los datos. Bien, aquí a mano izquierda, sobre la izquierda tenemos el recibo de sueldo, ¿sí? Vacío. Este es un modelo, ustedes saben que los recibos pueden variar de empresa a empresa en cuanto a formato, pero los datos esenciales deben ser los mismos en todos los casos. En la parte de arriba, ¿sí? Yo aquí lo voy a ir marcando, tenemos los datos de la empresa. Bien, los datos de la empresa, aquí los tenemos. Entonces lo que vamos a proceder es a su llenado. En este caso yo ya lo tengo completado. Lo que voy a hacer simplemente es reflejarlo. Empresa, Servicios del Sol, y el número de quit, el domicilio de la empresa, y en este caso el número de legajo del trabajador, que dijimos que es el número 15. En el segundo cuerpo del recibo tenemos los datos del trabajador: apellido y nombre, fecha de ingreso, su quit, sector y sueldo básico. Bien, aquí también lo que yo hago es completarlo. Ustedes lo pueden ir haciendo también en su recibo para ir siguiéndolo. Y ya podemos proceder también a completar lo que es el tercer cuerpo, que hace referencia al mes particular que estamos liquidando. Es decir, los datos de arriba no cambian con mucha frecuencia. Lo que puede llegar a cambiar es el sector en el cual trabaja la persona, o bien el sueldo, si se le modifica de acuerdo a que haya un aumento o un cambio de categoría. Pero en definitiva los demás datos no van a cambiar. Pero sí, en este cuerpo en el que estoy en este momento parado, los datos van a cambiar mes a mes, porque el periodo abonado va cambiando, la fecha de pago va cambiando, y la categoría también puede ir variando. En este caso, yo ya lo voy a dejar completado. Vamos a pasar, antes de empezar a liquidar, a ver de dónde sacamos uno de los datos más importantes, que es el sueldo o sueldo básico. Esta persona, estamos viendo que tiene una categoría en el escalafón, en la escala de sueldos, de vendedor B. Vendedor B. Lo que tenemos que hacer nosotros es identificar la categoría y el periodo que estamos liquidando. Estamos liquidando, en este caso, abril de 2020, ¿sí? Si el periodo de liquidación es abril
2020. ¿Sí? Periodo, ahí está, periodo de liquidación. Si el periodo de liquidación es abril de 2020 y la calificación de esta persona es vendedor B, tenemos que irnos a la escala salarial e identificar primero el periodo que estamos pagando, en este caso abril de 2020, y la categoría del trabajador. En este caso es un vendedor B. Acuérdense que había vendedor A, vendedor B, vendedor C, y así sucesivamente de acuerdo a las tareas que desempeñen. En este ejemplo imaginario, este trabajador es vendedor B y para el mes de abril de 2020 su sueldo básico es 37.485,16. Ese importe, esos 37.485,16, son los que nosotros colocamos en este sector del recibo de sueldo, que a su vez aquí lo teníamos como dato. Fíjense que yo acá les remarco, acá ya lo teníamos como dato, pero podríamos no tenerlo y ustedes tendrían que tener la capacidad de ir a la escala salarial y encontrar cuál es el dato. En este caso ya lo teníamos como dato, pero bueno, repasamos cómo buscarlo. Bien, ya conocemos la empresa, ya conocemos los datos del trabajador, sabemos que vamos a pagar el mes de abril. Ahora lo que resta es comenzar a completar el recibo de sueldo. Y lo vamos a hacer en dos etapas. La primera etapa vamos a completar lo que se llama conceptos remunerativos, ¿sí? Y luego vamos a completar lo que se conoce como descuentos. Por diferencia entre los conceptos remunerativos y los descuentos, llegaremos a lo que es el sueldo neto a cobrar, es decir, el sueldo que el trabajador va a recibir finalmente en su bolsillo. Bien, pasemos a completar esto. Vamos a empezar por el primer ítem, sueldo básico. El sueldo básico lo acabamos de ver y lo tenemos como dato también en el propio recibo. En este caso son los 37.485,16 pesos. Ese es el sueldo básico de este trabajador. Antigüedad. Bien, ustedes saben que la antigüedad es el 1% por cada año trabajado. ¿De qué? Del sueldo básico. En este caso, este trabajador va a tener una antigüedad de 3 años. Recordamos, no está de más, que la antigüedad se calcula entre la fecha de ingreso y el último día del mes que estoy pagando. Bien, entonces nos vamos a posicionar aquí. Yo he hecho unos cálculos que son los mismos que deberían ya estar en condiciones de realizar ustedes. Colocamos fecha de ingreso, 12 de mayo de 2016, y último día del mes que estoy pagando. En este caso estoy pagando abril de 2020. Por diferencia, nos quedan que son 3 años completos. Repito, 3 años completos. Si bien la antigüedad es de casi 4, porque entró en mayo, pero todavía no hemos llegado a mayo, estamos en el 30 de abril, es decir, que son casi 4. Pero ese casi no tiene validez a la hora de liquidar la antigüedad de los sueldos en el caso de los empleados de comercio. Se computan los años completos. Es decir, que recién va a cumplir 4 años el 12 de mayo de 2020. En este momento que estamos calculando el sueldo de abril, no ha completado los 4 años. Por ende, le corresponden 3. Ustedes saben que 3 años es el 3% del sueldo básico. Entonces, para este trabajador, la antigüedad será de 1.124,55. Quienes no lo vean, lo podemos calcular. Diremos que 37.485,16, que es el básico, por el 0,03, nos da 1.124,55. Ese dato lo vamos a colocar en la fila que dice antigüedad, en la columna remunerativo. 1.124,55. Hasta aquí podemos ver que
esta persona, si no se le hiciera ningún descuento y no se le agregase más nada, cobraría 38.609,71. Pero debemos seguir haciendo algunos cálculos porque sabemos, como dato, que esta persona debe cobrar presentismo porque ha cumplido con la asistencia durante todo el mes de abril. Bien, ¿y cómo se calculaba el presentismo? Sabíamos que era el 8,33% de ¿qué cosa? Del sueldo básico más la antigüedad. Bueno, entonces podremos armar un cuadro como el que está aquí abajo. El presentismo es el 8,33% del básico, que lo tenemos como dato, es este mismo dato que tenemos aquí, más la antigüedad, que es la que acabamos de calcular. Antigüedad, decíamos que era 1124. Bueno, ese total da 38.609,71. A ese valor hay que calcularle el 8,33% y nos da como resultado 3.216,19. Ese dato. Bien, para quienes no me sigan, lo vamos a calcular. Haremos antigüedad más básico por el 8,33%, es decir, 37.485,16 de básico, más 1.124,55 de antigüedad, y a ese resultado lo multiplicaremos por el 0,0833 y nos da 3.216,19 centavos. Ese importe en el recibo de sueldo se anota en la fila presentismo en la columna de conceptos remunerativos. 3.216,19. Esto es siempre así, ¿eh? Claro, si le corresponde antigüedad y le corresponde presentismo, esos importes se escriben allí. Podría pasar que el empleado no tuviese antigüedad ni presentismo. Sería más sencillo, en ese caso esos datos no estarían y el total remunerativo sería igual al básico. En ese caso coincidiría. En este caso no coincide porque tiene antigüedad y a su vez tiene presentismo. Aquí lo escribimos, es 3.216,19. Bien, ya estamos en condiciones de empezar a estudiar los descuentos, ¿sí? Ya tenemos todos los conceptos remunerativos, no se le puede agregar más nada. El básico más la antigüedad más el presentismo. Ahora vamos a calcular los descuentos que se colocan en la columna roja, ¿sí? En cada renglón. Los descuentos de ley, como les decía en las diapositivas, son la jubilación, el PAMI, la obra social y el aporte al sindicato. Y aquí tenemos las unidades o el porcentaje que corresponde. El caso de la jubilación es el 11%, el caso del PAMI es el 3%, en el caso de la obra social es el 3%, y el aporte sindical en empleados de comercio es el 2%. Aclaro que es en empleados de comercio porque hay sindicatos que cobran un poquito más y hay sindicatos que cobran un poquito menos. Pero en definitiva, para empleados de comercio vamos a usar este esquema. Muy bien. Entonces, para calcular la jubilación hay que aplicarle al total de conceptos remunerativos el 11%. Aquí abajo tenemos el total. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. El total es 41.825,90. Lo que hay que hacer entonces es decir 41.825,90, que es el total remunerativo, multiplicado por el 11%, nos da 4.600,84. Ese valor se coloca en la fila jubilación y en la columna descuentos. Por lo tanto, nos queda 4.600,84. 4.600,84 en concepto de jubilación. El PAMI o la obra social de los jubilados es el 3% también del total remunerativo, es decir que haremos 41.825,90
por el 0,03, es decir, el 3%. Eso nos da 1.254,77. 1.254,77. Decíamos, muy bien, que se coloca en la fila PAMI y en la columna descuentos. La obra social es exactamente el mismo importe. Fíjense que en ambos casos es el 3%. Muy bien. Si el 3% de 41.825 era 1.254, para el renglón de abajo ocurre lo mismo. 1.254,77. Eso siempre es así, no es una coincidencia. Siempre la ley 19.032, que es el PAMI, es el 3% y la obra social es el 3%. Eso no va a cambiar nunca. Y por último, el aporte sindical, que es el 2% también del total de conceptos remunerativos. En nuestro caso, 41.825,90 por el 0,02 o el 2%. Nos queda 836,51. Lo colocamos en la fila aporte sindical y en la columna de descuentos. Fíjense que ahora tenemos un total de conceptos remunerativos, un total de descuentos que en nuestro caso da 7.946,89. Y por diferencia saldrá el importe neto a cobrar, o también conocido como salario de bolsillo, el sueldo de bolsillo, el que en definitiva el trabajador se lleva a su casa. Es la diferencia entre lo remunerativo y los descuentos de ley. En este caso, 33.879,01. Este es el importe que el trabajador se va a llevar a su casa. Se los dejo pintado en amarillo. Muy bien. ¿Qué sigue? Completar el recibo escribiendo el importe que está en números, escribirlo en letras. Recibí conforme la suma de pesos, ¿sí? Y aquí habría que escribir 33.879,01 en letras. Bien, en concepto de pago del mes de, y aquí habría que escribir el mes de abril de 2020. Lugar y fecha, San Luis, y en este caso estábamos pagando el 5 de mayo de 2020, estamos pagándole a esta persona su sueldo de abril. Entonces aquí colocaríamos San Luis, 5 de mayo de 2020. Y firma y aclaración del trabajador. Muy bien, espero que haya sido claro este ejemplo. Véanlo y cualquier inquietud están enviando su consulta. Hasta luego.